Gracias Liliana, gracias Miguel, y estamos en otra edición de Mano a Mano, en esta oportunidad en una época especial. Estamos con el padre Rafael del Blanco, digo bien, ¿no? Muy bien, sí, ese es mi nombre, sí. Bueno, tiempo de reflexión en esta Semana Santa. Así es, Marcelo. Bueno, agradecerte por este momento, que es siempre muy bueno compartir con la comunidad a través de los medios, ¿no? Así que nos estamos preparando realmente para este tiempo, que siempre es un tiempo importante porque es un tiempo en un contexto muy particular del país, de la patria, de la provincia, de nuestra ciudad. Y entonces pareciera que este tema de lo espiritual lo hemos visto ya en las primeras celebraciones que inauguran la Semana Santa, como el Domingo de Ramos, el vuelco masivo del pueblo de Dios, quizás buscando un poco ese oasis de esperanza y ese consuelo a sus aflicciones y a sus preocupaciones, ¿no? La situación económica tiene que ver con esto. Digo, cuando uno está un poco mal económicamente o tiene algún problema, corre a la iglesia. Naturalmente recurre, ¿no? Recurre a la fe, porque claro, la fe es esperanza, ¿no? Y la fe también es de alguna manera conexión con una realidad que nos trasciende, que es Dios. Entonces, claro, las crisis y el problema económico claramente nos sitúa en lo que es nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestros miedos, nuestros temores, bueno, también nuestra bronca, nuestra impotencia, ¿no es cierto? Y entonces naturalmente la gente canaliza, digamos, todo eso recurriendo a la fe y a Dios. No, ¿nos cambió la pandemia, padre? Nos cambió, digo, porque hablábamos, hay un ser humano antes y después de la pandemia. Después de la pandemia vamos a ser todos un poco más tolerantes, no digo si un poco más buenos, un poco más malos, pero en definitiva, a los seres humanos, a los habitantes de este mundo, ¿nos cambió? Vos sabés que yo tenía una gran esperanza, la verdad que sí, porque frente a una situación tan tremenda como la que nos tocó vivir, ¿no? Las pruebas se supone que, digamos, foguean al ser humano y lo colocan frente a una perspectiva que le exige cambio. Pero vos sabés que no. Es decir, siento que la pandemia no nos sirvió para nada. Seguimos, digamos, por lo menos iguales, no sé si peores, en ese aspecto del egoísmo, del individualismo, de esa cosa que tiene que ver con fragmentarnos y no buscar caminos de encuentro, de consenso, de diálogo. Más bien lo que se ha potenciado, digamos, lamentablemente también desde nuestra dirigencia de la política, es el ninguneo, el ataque, la discriminación, la vulgarización del lenguaje. La verdad que no nos sirvió la pandemia, no hemos realmente progresado para bien, sino yo creo que más bien hemos retrocedido para ser peores. Bueno, la situación económica del mundo tiene que ver con un gran porcentaje de pobres que está en aumento. Esto habla siempre nuestro Papa del mundo, ¿no? El sacerdote Bergoglio, el Papa Francisco, y también habla de la concentración de la riqueza en muy pocas personas. Así es, ¿no? Así es. Y esto quizás también tiene que ver con ese despropósito que hoy tienen por ahí los seres humanos de tanto individualismo, quizás tenga que ver, digamos, ese enojo, esa impotencia que por ahí sienten los seres humanos de no poder cambiar esta realidad. Por supuesto, yo digo que claramente, ¿no? Esa es una realidad del mundo, ¿no? Es decir, diríamos, la apropiación inmoral y diría hasta perversa de los recursos materiales, naturales, que son de todos, porque el planeta es de todos y los recursos naturales de la tierra es de todos, y se apropiaron, ¿no? Cortaron la torta y dejaron una mínima porción para aquellos que deben morder el polvo todos los días, y eso genera violencia. Y por eso el mundo está cada vez más violento, porque la verdad es que la injusticia social, la desproporcionada distribución de la riqueza en el sentido de lo injusto que es solamente para unos pocos, genera impotencia, genera bronca. Te cuento una anécdota, ¿no? Que pasó en el 2002, cuando pasó lo que pasó en Argentina. Entonces, dos argentinos emigraron a España y fueron, digamos, a trabajar allá como periodistas justamente. Y por ahí salían, ¿no? Y iban a
a comer a los bares, y había muchos mozos argentinos, ¿no? Entonces, claro, a ellos les estaba yendo muy bien porque trabajaban muy bien y ganaban bastante bien, y entonces veían en los mozos argentinos como una bronca. Dice, pues ahí cuando se enteraban que éramos argentinos y que estábamos en esa mesa comiendo y disfrutando de lo que, ¿no? Sí, sí. Dice, casi que nos tiraban los platos, nos miraban con bronca, como diciendo, no, ¿y por qué ustedes sí y nosotros no? Prácticamente discriminador. Exactamente, sí, sí, discriminador. Digo, ahora pasando al tema personal, ¿dónde nace el padre Rafael del Blanco? Yo nací mira, fíjate, nací en el lote 23, eso está al sur de Machagay, y ahí estuve hasta los prácticamente 7, 8 años que emigramos después al pueblo por cuestión de las escuelas para estudiar, pero nací ahí en la zona rural de Machagay. Digo, siempre tengo esta duda y lo quiero compartir con la gente. Tuve amigos sacerdotes, gente que uno comparte por la profesión y además familiarmente iban a casa seguido y les hacía esta pregunta. ¿No hay un poco de egoísmo en los sacerdotes cuando eligen su carrera? Digo, porque se terminan alejando de la familia, de los hermanos. ¿Usted tiene hermanos? Tengo hermanas. Hermanas. Gracias bueno, a Dios. Sí, sí. Y por determinados años no lo ven, ¿no? Cuando van a misionar o cuando van a estudiar o cuando por ahí hacen alguna especialización. Digo, ¿sienten ustedes que hay un poco de egoísmo? A ver, es un hecho bastante, yo diría como misterioso el tema del llamado a la vida religiosa consagrada, porque a un cierto punto uno se encuentra en la disyuntiva, ¿no? Uno tiene que elegir, y en esa elección, digamos, entra en juego ese llamado interior fuerte que uno siente que es por ese lado, pero por otro lado piensa en la familia, piensa en el futuro, y yo me voy a quedar solo y no voy a tener familia y no voy a tener hijos, renuncio a mi familia, pero a un cierto punto uno tiene que tomar una decisión, ¿no? Y entonces yo no le llamaría egoísmo, sino que le llamaría más bien como un hecho así como misterioso, digamos, en el cual hay algo que trasciende tu humanidad, trasciende el egoísmo, trasciende inclusive tu natural instinto y deseo de buscar una familia, de querer tener hijos, para elegir eso. Y lo interesante es que cuando uno toma la decisión, al menos es lo que me pasó a mí, no sé si le habrá pasado a todos, cuando uno toma la decisión, que es discernida, que es buscada, que es aconsejada también por los procesos naturales que tiene la Iglesia, digamos, para ese discernimiento, uno encuentra como la paz. Uno encuentra la paz. Una paz que tiene que ver con lo espiritual, como usted bien lo decía, y además con una base en diferentes carreras, en diferentes materias que ustedes dan, ¿no? Por supuesto. Muy sostenida desde el punto de vista humanístico, sociología, teología, psicología, filosofía, ¿no? Hay cuestiones que por ahí ustedes mismos la internalizan y es difícil explicarla, ¿no? Está bien. Las herramientas que te da la Iglesia a través de la formación, digamos, porque hay que decirlo, ¿no? Digamos, la Iglesia toma muy en serio la formación del sacerdote y lo capacita verdaderamente para lo que tiene que ser, ¿no? Claro. Digamos, un líder de comunidad, un responsable, digamos, un animador. Y es cierto, digamos, yo cuando comencé los estudios, primero filosóficos, después teológicos, después superiores, claramente uno, digamos, ahí se da cuenta de las herramientas que la Iglesia te da para tu formación humana, en primer lugar profesional, en el sentido de lo religioso, ¿no es cierto? Y también espiritual. Una de las principales críticas que se le hace a la Iglesia, ya digamos a iglesias históricas, es que es una comunidad machista donde abundan los sacerdotes, donde abundan los hombres, los cardenales. Esta teoría, de alguna manera, con los últimos adelantos que propuso el Papa Francisco, ¿cómo la ve usted hoy? Digamos, ¿se ha minorado esta imagen? Porque en definitiva no deja de ser una imagen centralista, no deja de ser una imagen machista, digo, ver a tantos cardenales, tantos sacerdotes juntos y ninguna mujer. Así es. No, digamos, yo creo que el mismo Papa Francisco, yo tampoco no tengo ninguna, digamos, empacho en reconocer esta fuerte impronta masculina, machista que ha tenido la Iglesia y que creo que tiene que ver, digamos, con el contexto de la época cultural y que, digamos, se fue afianzando en los siglos y en los milenios y se volvió cada vez más fuerte, ¿no? Por supuesto que nosotros tenemos un dato que diríamos así, entre comillas, objetivo en relación a por qué, digamos, la Iglesia, digamos, hace prevalecer a veces al hombre,
porque el dato bíblico te da que Jesús llamó a los apóstoles hombres, aunque quizás haya llamado también mujeres que no son mencionadas en la palabra de Dios, se las menciona así como, digamos, tangencialmente, como no había también algunas mujeres, pero por ejemplo no podemos dudar que María Magdalena, de hecho el Papa le dio carácter de apóstol, digamos, era del círculo íntimo de Jesús y que tenía un rol protagónico y de decisión en el grupo, digamos, íntimo de Jesús. Y tan criticada durante siglos, ¿no? Sí. Digo, ninguneada por su condición de mujer, digamos. Por su condición de mujer. Por su condición de mujer. Pero el Papa Francisco, justamente por eso digo, no, esa realidad ha estado y estará. Tiene un fundamento bíblico, porque es un tema bastante complicado y también teológico, porque después de lo bíblico hay que fundamentar teológicamente, por ejemplo, el sacerdocio solamente masculino, ¿no es cierto? Y está todo argumentado. Pero el Papa, este Papa está abriendo puertas y, por ejemplo, está colocando en la estructura de poder de la Iglesia a mujeres, aunque no les da el ministerio, sin embargo, le da, por ejemplo, estructura de poder a un nivel de decisiones tan importantes como el dicasterio de los obispos, en lo que son mujeres las que deciden quién va a ser obispo y quién no. No, Francisco es un profeta, es una persona, digamos... Eso justamente le iba a preguntar, porque figuras como la del Papa Francisco, donde tiene que trascender, digamos, inclusive ir contra modalidades instaladas en la Iglesia durante muchos años, también necesitan de apóstoles, ¿no? Sí. También necesitan de constantes figuras que vayan siguiendo su legión de ideas, ¿no? Así es. Hoy por hoy, en Chaco, en Argentina, ¿tendríamos apóstoles? ¿Usted cree que habría alguna persona dentro del ámbito social, político, de la religión? Bueno, seguramente, pero los apóstoles no tenían una preparación religiosa. No, mira, yo te garantizo que hay montones de líderes sociales, de gente comprometida, digamos, con la historia, con las comunidades, con la situación, digamos, real del pueblo, que reciben una inspiración absoluta en Francisco y no tienen empacho en, digamos, en mencionarlo a Francisco como el gran inspirador de sus luchas, de sus ideales, de justicia, ¿no es cierto? Y sobre todo de compromiso con los pobres. Absolutamente que los tiene a lo largo y ancho de esta patria, seguro, pero también en el mundo. Hay un sacerdote que sorprendió a todos en el encuentro de jóvenes, con su, digamos, su pasión, que era ser disjockey, que quería ser, que es portugués, el padre Guillermo, creo que se llama, es portugués, digamos. Después hay una iglesia peruana que hizo una convocatoria a través de videojuegos. Y hay gente que hace convocatorias a través, bueno, de las redes, ni hablar, pero es como que la tecnología también es hoy una aliada de la iglesia. Por supuesto. A ver, yo digo, esa es la puerta que abre Francisco, ¿no? Francisco con su magisterio, ¿no? Que es un magisterio pastoral, o sea, es un magisterio para hacer. Viste que los papas normalmente escriben encíclicas y documentos y cartas, a veces que son muy dogmáticas y todo teología. Sin embargo, vos lees cualquier texto de Francisco, Francisco te manda a hacer. Francisco es una persona pastoral que manda a hacer. Y todos los discursos, homilías, bueno, encíclica, todo lo que él escribe, tiene esa línea, ¿no? De la acción concreta que te permite hacer todas esas cosas que hacen los curas, que me parece bárbaro, me parece genial. Padre, le tengo que preguntar algo. La pregunta tiene que ver con el amor en estos tiempos. Digo, tiene que ver con el amor en estos tiempos porque esta crisis económica, esta crisis de valores, esta crisis social o humana que nos dejó la pandemia, generó los más altos índices en divorcio. Sí. ¿No? Y usted seguramente recibe a parejas que quieren reconciliarse o recibe a representantes de parejas que están divorciados, ¿no? ¿Cómo se hace para interpretar una persona que no está casada? Sé que usted por ahí tuvo una noviecita, porque en algún momento lo hablamos en una anterior entrevista, justamente que como todo ser humano, ¿no? Antes de ser sacerdote, ¿no? Pero digo, ¿cómo hace para interpretar ustedes? Y también es una pregunta que yo le hago a amigos que siguen el sacerdocio. ¿Cómo hace para interpretar lo que siente una familia y lo que siente una pareja? Sí. Bueno, en primer lugar, digamos, la acción del pastoral del sacerdote lo conecta con estas realidades, y aunque nunca será lo mismo,
Será lo mismo, digamos, comprender lo que es la realidad del matrimonio, lo que es la realidad de ser padres, lo que es la realidad de tener hijos, digamos, nunca lo podré yo experimentar porque, digamos, son dos realidades absolutamente distintas. Sin embargo, tengo contacto absoluto con esa realidad, ¿no? Dialogo todo el tiempo con esa realidad, ¿no es cierto? Y eso me da, de alguna manera, ¿qué me da a mí? La capacidad de mirar un poco desde afuera la situación para tratar de ayudar y de iluminar las situaciones, ¿no es cierto? Y en relación a este tipo de situaciones que el Papa Francisco llama de las fragilidades y vulnerabilidades humanas, es el hecho del amor que vos decís, ¿no? Que es un amor en el cual ellos se prometieron y se juraron para toda la vida y después resulta ser que en el transcurso de los años cualquiera fuera la situación que hubiera pasado, termina como rompiendo ese amor y ese vínculo y bueno, y después tienen que armar una nueva pareja, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con algo que la Iglesia lo está interpretando muy bien, está acompañando también acompañar la fragilidad y la vulnerabilidad sin sentenciarla, sin condenarla. Tanto es así que el Papa llega a tal grado su compromiso con esas situaciones que permite la bendición, por ejemplo, de las parejas homosexuales, ¿no? Ahí está, digamos, pintado, digamos, la apertura, el corazón compasivo y misericordioso, que es el corazón compasivo y misericordioso de Jesús. Jesús hubiera hecho exactamente eso. Yo, a los que le critican tanto a Francisco, ¿no? Le digo, abrí la página del Evangelio y decime en qué lugar la actitud, la palabra, el magisterio del Papa entra en contradicción con Jesús. Al contrario, me parece que entra en una absoluta coherencia, ¿no? Y por eso digo, la Iglesia acoge hoy mucho más con Francisco, con la apertura que nos da, digamos, la fragilidad, la vulnerabilidad, con gran compasión y con gran misericordia, porque la idea es incluir, no excluir. El Evangelio es el lenguaje de amor universal para incluir a todos, sobre todo de que quieran en la Iglesia deben sentirse en su casa, no sentirse discriminados o condenados o sentenciados, ¿no? Sí, sí. Padre, la tecnología se metió dentro de nuestras casas y como dije, es una aliada en la comunicación, ¿no? Es una aliada, pero también es lo que decía Ernesto Sábato el otro día, yo lo comentaba. Ojo con la tecnolatría, que es idolatrar en demasía la tecnología. Después nos produce daño. Fíjese usted que hay colegios que quieren suspender el uso de WhatsApp en los colegios, quieren suspender los celulares, y nos damos cuenta también que esa pandemia que nos llevó a pegarnos a la tecnología nos trae consecuencias también con nuestros hijos. Totalmente. Una mayor incomunicación, una mayor incomunicación también, incomunicados padre con sus hijos, mamá con hija. ¿Cómo se trabaja en esto desde la Iglesia? Que es un temón ese, es un gran tema, porque claramente, digamos, la tecnología con todos los beneficios, con todas las cosas hermosas que nos da, sin embargo, digamos, es una espada también de doble filo en el sentido de que primero es una vorágine de información de todo tipo sin filtro que llega a vos, a tu niño, a tu adolescente, a tus jóvenes, y te gana, pero de mano lejos. Por goleada. Cuando vos quisiste contarle algo o plantearle algo a tu hijo, ese es como estar atrasado muy detrás, ¿no? Entonces es todo un tema, digamos. Por eso yo digo que sin negar el valor de la tecnología, hay que asumirlo con mucha responsabilidad, con mucho criterio. Y yo digo, por ejemplo, una cosa muy sencilla, ¿no? Que nosotros aconsejamos también en la Iglesia, le decimos a los padres, racionarle el tema del celular y de todas esas cosas y habituarlos a la lectura, que tengan un libro, que lean un libro. Habituarlos a que, por ejemplo, la mesa de la familia es mesa de encuentro, donde nos miramos los rostros, donde nos contamos si estamos tristes, tenemos problemas, y donde no debe estar ni el celular ni la televisión. ¿No? Hay ámbitos que tenemos que recuperar donde nos invadió la tecnología y está haciendo estragos. Entonces, fíjese usted que yo pasaba ayer por una calle acá aledaña y había un patrullero, ¿no? Con la sirena, con las luces y con todo. Y yo digo, ¿qué pasó? Un asalto. Para una camioneta de otro patrullero. ¿Y qué había pasado? Los dos policías estaban con el celular.
Habían parado al costado con la sirena para chequear. contestar mensajes, para chequear o para comunicarse con el jefe. Y dos compañeros vinieron a ver si había pasado algo. Sí, claro, claro. Tanta la demanda y tanta la adicción que Sí, genera, ¿no? sí. Padre, Semana Santa, tiempo de reflexión, y nosotros le pedimos una bendición para el pueblo chaqueño, para el pueblo del Norte Grande, para el pueblo de Formosa, de Corrientes, que nos siguen, y que la Semana Santa sea el punto de reflexión o de inflexión, ¿no? Sí. Para estar un poco mejor. Cierto. Ese es el gran deseo, ¿no? La verdad que encima tenemos una Semana Santa súper larga ahora, ¿no? Con estos feriados, que ojalá cada uno tome conciencia de que sea un tiempo de reflexión, ¿no es cierto? Yo le mandaría hacer también, digamos, un retiro de Semana Santa a nuestra dirigencia. La verdad que son los que más necesitan, me parece, que esta reflexión profunda del corazón, desnudo su conciencia ante Dios, de qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, ¿no? Del lenguaje que utilizan, de las decisiones que toman, lenguaje que incide de manera directa en la población, decisiones que inciden de manera directa en la población. Y entonces digo, digamos, todos tener como esa capacidad de reflexión y de autocrítica para ver cómo nos mejoramos en primer lugar nosotros mismos y después volcar cada uno desde el lugar donde se encuentra lo mejor de sí mismo, ¿no? Porque estamos aturdidos, estamos acelerados, estamos fragmentados, estamos enfrentados. Y entonces, miren ustedes, tenemos este tiempo de silencio quizá, de reflexión, para la autocrítica y también digo para la toma de decisiones de cosas que tenemos que cambiar. Hay cosas que deben cambiar de manera urgente en Una mayor empatía. Una mayor empatía, una mayor sensibilidad, es decir, la sensibilidad social, porque hoy hay una insensibilidad social, Marcelo, que me asusta en las expresiones que salen muchas veces de nuestros dirigentes, que a mí me parece hasta cruel, digo, porque, digamos, yo me parece que están muy bien el tema de los números, ¿no? Todos los cambios que hay que hacer me parecen muy bien, pero resulta ser que yo me encuentro todos los días con el rostro sufriente de alguien que me pide comida, que me pide, la gente ahora empieza a pedir comida, ¿sabes? Antes pedía leche, pero no tiene comida que le sobró. Una señora el otro día me dice, le doy unos pedazos de pizza que habían sobrado la noche anterior, lo puse y le dice, perdóname que te dé, pero le digo que yo soy solo, me sobró casi una pizza entera, y me dice, ay, gracias, padre, me estoy desmayando de hambre, me dice como riéndose, pero es la realidad, es la realidad. Poca misericordia, poca clemencia, y hablábamos, ¿no?, de los dirigentes, usted lo dijo bien, dirigentes políticos, religiosos, comerciales, de los medios de comunicación, que también tenemos que hacer autocrítica porque también somos formadores de opinión, pero tan necesaria. Muchas veces usada esta Semana Santa para viajar y divertirse, lo cual no está mal. No está mal. No está mal, digamos, hay que desenchufarse, hay que reflexionar y cada uno lo hace como puede. Sí. Pero que después volvamos mejores, ¿no? Por supuesto. Eso, ¿no? Digamos, está bien divertirse, está bien relajarse, pero date también un espacio para tu interiorización, ¿no? Es decir, no irte de jodas, sino irte para descansar, recargar las pilas y reflexionar honda y profundamente cómo estás conduciendo tu vida, qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, y de lo imperativo que es hoy en la Argentina, en nuestra provincia, en nuestra ciudad, el cambio. Tenemos que cambiar de actitud, tenemos que cambiar de lenguaje, tenemos que cambiar un montón de cosas, porque si no vamos a sufrir mucho más de lo que estamos sufriendo. Absolutamente. Muchas gracias, padre. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Nosotros nos reencontramos la semana que viene en esta programación especial de Semana Santa que tenemos aquí en Norte Grande Federal y en el canal Somos Uno. Adelante, Liliana y Miguel.